¿Pueden ver la presentación? Sí, ya. Ya, Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar acerca de actividad eléctrica del corazón. El equipo está conformado por Mónica, por Blanca, Ángela, Yutziló y su servidora Daniela. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, de manera general, esta presentación la dividimos en tres, en lo que es el sistema de conducción propiamente, la electrofisiología y posteriormente la interpretación que nosotros vamos a hacer en el servicio de urgencias. Entonces yo voy a comenzar a hablarle un poquito acerca del sistema de conducción y de las generalidades para que posteriormente podamos entender mejor el electrocardiograma. Como tal, nosotros vamos a hablar de un sistema de conducción cardíaco, porque pues este va a estar, como su nombre lo dice, va a estar conformado por un conjunto de fibras miocárdicas que son especializadas y que se van a encargar de producir y de transmitir impulsos eléctricos. Y lo van a hacer tanto en una forma automática, rítmica y también de forma ordenada. Y todo esto para que al final se pueda contraer el corazón. Vamos a agrupar en forma de nódulos y de haces y lo vamos a poder dividir en dos segmentos, el sinusal y el atrioventricular. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las estructuras, siendo un poco más específicos, el nodo sinusal lo vamos a ubicar en el atrio derecho, va a encontrarse a lo largo de la crista terminalis y este va a ser el iniciador del impulso eléctrico que posteriormente va a recorrer el corazón. Ahora, en caso del segmento atrioventricular, este va a ser un nexo entre el nodo sinusal y los ventrículos y va a estar compuesto por el nódulo atrioventricular, el haz de His y también pues va a incluir a sus dos ramas y además de esto a la red de Purkinje. El nódulo atrioventricular también lo vamos a encontrar nosotros a nivel de la aurícula derecha, lo vamos a encontrar en el triángulo de Koch y se va a continuar con el fascículo atrioventricular. Va a atravesar el trígono fibroso y de esta manera pues va a llegar hacia la parte superior de la porción membranosa del tabique interventricular. Y en este lugar es donde se va a dividir en las dos ramas, en su rama derecha y en su rama izquierda. La rama derecha va a seguir la dirección de las de His sobre la cara derecha del tabique interventricular y va a llegar hasta el músculo papilar anterior del ventrículo derecho, donde, como les comentaba, pues va a continuarse con la red de Purkinje. Y por otro lado, pues vamos a tener la rama izquierda, que en este caso va a ser más prominente que la derecha, va a atravesar la porción membranosa del tabique interventricular y se va a situar en la pared izquierda de este mismo. Y una vez que llegamos a este punto, también se va a dividir en una rama anterior y en una rama posterior, que van a encargarse de llegar a los pilares de la válvula mitral. La función de este sistema de His-Purkinje como tal, pues es llevar a cabo el potencial de acción rápidamente hacia los dos ventrículos y de esta manera pues también va a asegurar que existe una contracción cardíaca ordenada, que era una de las características que les comentaba en un principio. La siguiente, por favor. Bueno, en caso del nodo sinusal, la función que tiene es una función de mando, es decir, también se le conoce como una función de marcapasos del ritmo cardíaco. Y por lo tanto, pues este lo vamos a considerar como un centro de iniciación de la excitación de cada ciclo cardíaco. Entonces, para su estudio, pues también aquí mismo es donde se inicia. Como tal, este nodo sinusal pues se va a encargar de controlar, además de los centros subyacentes, o también puede prevenir o inhibir la actividad latente. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los haces internodales, este nodo sinusal pues se va a conectar con el nodo atrioventricular a través de estos haces internodales. Es su principal función. Vamos a tener varios de estos. Tenemos el internodal anterior, que este procede de la parte anterior del nodo sinusal, va a bordear la desembocadura de la vena cava superior y se va a dirigir hacia el tabique interauricular. Y pues la dirección que este va a llevar es hacia el nodo atrioventricular. Vamos a tener también un fascículo internodal medio o también pueden encontrar lo que se conoce como Werkenbach y este va a emerger del sector postero superior del nodo sinusal. Va a describir una curva por detrás del orificio de la vena cava para alcanzar el tabique intraauricular y va a atravesarlo hasta que alcanza el nodo atrioventricular.
Y después de este vamos a encontrar otro de esos mismos fascículos, que es el posterior, o también conocido como torel. A su vez, pues va a emerger de la parte posterior del nodo sinusal, va a seguir a través de la cresta terminal, la válvula de la vena cava inferior y el seno coronario hasta que va a llegar al borde posterior del nodo atrioventricular. Y finalmente tenemos el fascículo interauricular, o también conocido como Bachmann, y al igual que el fascículo anterior, va a proceder de la parte anterior del nodo sinusal, va a bordear la desembocadura de la vena cava superior y se va a dirigir hacia el tabique interauricular. Este es el único fascículo que tiene identidad anatómica. Okay. Bueno, ahora, una vez que hemos pasado estos haces, como pueden ver, todos van a llegar hacia el nodo atrioventricular. En estos casos, se va a encargar de transmitir luego de un periodo el estímulo que viene justamente del nodo sinusal, y pues lo va a dirigir propiamente hacia los ventrículos a través de esta misma red que ya habíamos hablado, de las de His y de las ramas que van a surgir a partir de él. La siguiente. Bueno, entonces una vez que tenemos este paso del impulso eléctrico hacia las de His, pues a su vez también se va a encargar de transmitir este impulso eléctrico hacia los ventrículos, con la finalidad de que pues se contraiga. Este va a tener una forma de un cordón regular, de forma redondeada, aplanada, y el tamaño o la longitud que posee pues va de 10 a 15 milímetros aproximadamente. En cuestión del ancho, mide 3 milímetros y su espesor va de 1 a 2 milímetros. En estos casos, pues va a estar aislado eléctricamente del miocardio, gracias a que tiene fibras de colágeno fibroso derecho y también fibras de colágeno del septum membranoso. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, una vez que hemos pasado el haz de His, continuamos hacia la división en la rama derecha y en la rama izquierda. Primero, la rama derecha, el trayecto total que va a escribir, pues se va a dividir en tres sectores. Dos de estos sectores van a ser subendocárdicos y uno de estos va a ser intramiocárdico y va a estar interpuesto entre los subendocárdicos. Vamos a tener un sector valvular y se va a encontrar en íntima relación con la válvula tricúspide, y los límites que va a tener van a ser entre el desprendimiento del tronco fascículo atrioventricular y también el punto en donde se van a encontrar las válvulas anterior y septal de la válvula tricúspide. En caso del sector miocárdico papilar, este es el que hablábamos de que es un sector intramiocárdico y va a ir desde el punto anterior hasta el doble y o triple distancia que existe entre este punto y el músculo papilar septal. Y finalmente vamos a tener el otro sector subendocárdico, que sería el septo o banda moderadora. Y en estos casos, pues esa tercera porción va a recorrer lo que queda de la banda septal desde el punto anterior hasta la bifurcación de la trábecula septomarginal. Ya exista esta bifurcación, o también puede dirigirse hasta la base del músculo papilar anterior y va a dar al final de su recorrido va a dar al final de su recorrido 3 ramas o incluso más, y posteriormente pues se va a continuar con la red subendocárdica. Ahora bien, en cuestión de la rama izquierda, este caso pues va a estar conformado por un conjunto de fascículos, y estos se van a dirigir hacia el sector anterior del septum, y gran parte un fascículo grueso de esta misma rama pues se va a dirigir hacia el sector posterior y van a constituir lo que les había comentado anteriormente, una rama anterior y una rama posterior. Mi rama anterior va a presentar una pequeña porción en bloque. Se dice que tiene una base en forma de abanico, y posteriormente se va a dividir en múltiples ramificaciones de menor tamaño. Va a descender hasta la punta del ventrículo para llegar al pilar anterior, y pues va a tener un pequeño ascenso, o se dice que por esa razón es que sube un poco una vez que llega a la punta del ventrículo.
En el caso de la hemirama posterior, este es un gran fascículo que, como les había comentado, se origina directamente de las de His, va a atravesar el segmento liso de la cámara aórtica y finalmente pues va a llegar al pilar anterior de la válvula mitral. Siguiente. Y bueno, terminando con este recorrido, vamos a tener a la red de Purkinje, que es la que se va a encargar de tener un contacto directo con las fibras miocárdicas. Y pues el principal objetivo de esta unión directa es que se facilita la difusión rápida del estímulo motor para que se pueda realizar la contracción. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, ahora hablando un poco acerca de la electrofisiología básica, una vez que hemos hablado de todas las generalidades, pues es necesario hablar de estas mismas características de las células cardíacas, las cuales van a incluir 4. Son excitabilidad, conducción, refractariedad y automatismo. En este caso, pues va a ser muy importante que nosotros conozcamos estas características de las células cardíacas, porque pues el ritmo cardíaco normal va a depender de que se produzcan los potenciales de acción de forma normal, y justamente la electrocardiografía pues se va a basar en el comportamiento de estos potenciales, es decir, de la despolarización y la repolarización de estas células. Y pues lo que hace es que justamente con estos dos puntos, despolarización y repolarización, pues que existe una contracción y una relajación. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de estas características. La primera de la que hablaremos, pues es la capacidad de las células cardíacas para excitarse. Este tipo de células pues, pueden responder a estímulos externos, ya sean químicos, térmicos, mecánicos o eléctricos, y a su vez van a generar una respuesta de tipo eléctrica, o también conocido como un potencial de acción cardíaco, que más adelante también lo vamos a describir un poquito mejor. Y posteriormente, pues esta respuesta se va a propagar con el fin de que se lleve a cabo la contracción. En estos casos, para hablar de potencial de membrana y potencial de reposo, pues tenemos que saber que la membrana celular va a separar dos medios acuosos que van a tener diferentes concentraciones iónicas. Entonces, al existir esto, pues vamos a tener que a ambos lados de esta membrana vamos a encontrar una diferencia de potencial, y es lo que nosotros propiamente vamos a conocer como potencial de membrana. Este potencial de membrana, cuando las células están en reposo, se va a conocer como potencial de membrana en reposo. El valor que este va a tener va a variar dependiendo si hablamos de células musculares, auriculares y ventriculares, y también si hablamos de las células que corresponden al nodo sinoauricular o atrioventricular. Si hablamos de células musculares auriculares y ventriculares, y también si hablamos de las células que corresponden al sistema de His-Purkinje, este potencial pues va a variar entre menos 80 hasta menos 90. Y si son células de cualquiera de los nodos, va de menos 65 o hasta menos 50 milivolts. Para que ocurra la excitación de estas células cardíacas, como les mencionaba, pues tiene que existir un estímulo capaz de disminuir este potencial de membrana hasta un nivel crítico, o también conocido como un potencial umbral. Este potencial umbral de las células miocárdicas auriculares y ventriculares va a ser cercano a los menos 60 milivolts, y en las células que corresponden a los nodos va a ser cercano a menos 40. Si este potencial de reposo se acerca al nivel del potencial umbral, la célula es capaz de responder a estímulos que son relativamente débiles. Y si por el contrario este potencial se aleja del potencial umbral, pues vamos a necesitar que existan unos estímulos que sean más intensos para que pueda existir una respuesta. Lo que nos dice esto es que las células cardíacas pues tienen una propiedad en la que no necesitan repolarizarse por completo hasta su estado polarizado de reposo, antes de que puedan volver a ser estimuladas y puedan volver a despolarizarse. La siguiente, por favor. Entonces, para ser un poquito más específicos con el potencial de acción, pues de alguna manera lo podemos ver como una representación esquemática de todos estos cambios que va a experimentar el potencial de membrana en una célula cardíaca durante estos dos procesos, despolarización y repolarización, y va a abarcar 5 fases.
que van desde la fase 0 hasta la fase 4. La fase 0 también la podemos llamar como fase de despolarización rápida. Tiene una duración aproximada entre 0.5 a 2 milisegundos. Esta fase 0 pues define la amplitud del potencial de acción cardíaco. Vamos a ver que debido al estímulo que se da, se van a producir cambios de conformación en proteínas de la membrana y lo que provoca es que se abran canales de entrada rápidos de sodio en las células que corresponden a las aurículas y a los ventrículos. Y también vamos a tener apertura de canales lentos también de entrada de calcio en las células que corresponden a los nodos SA y también atrioventricular. Con ello, pues vamos a ver que el potencial de membrana va a alcanzar a su potencial umbral, es decir, que va a ascender hacia unos menos 65 milivolts o menos 50 en los nodos que ya lo habíamos comentado, desde el estado de reposo que este va a tener. Y todo esto pues es porque existe esta entrada masiva de los iones hacia el interior de la célula, provocando que se despolarice el potencial de membrana hasta un valor de más 20 o más 30 milivolts. Y pues cuando existe esta despolarización es cuando nosotros podemos observar que comienza la contracción. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, posteriormente en la fase 1 o en la fase de repolarización rápida precoz, vamos a observar una morfología de pico al potencial de acción de algunas células cardíacas. En estos casos, pues únicamente las que son de importancia para esta fase, pues son las que corresponden a las células musculares auriculares, las ventriculares y las de Purkinje. Y a su vez que tenemos este pico, pues también vamos a tener la inactivación de canales rápidos de entrada de sodio y la apertura de canales de salida de potasio. En estos casos de canales vamos a tener canales de potasio, vamos a tener uno que es transitorio, que es importante para las células auriculares y las ventriculares, y otro que es ultra rápido, que es funcional únicamente para células de tipo auricular. Y con estos cambios pues vamos a encontrar que el potencial de membrana se va a acercar a los más 10 milivolts. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, en cuestión de la fase 2, esta se le conoce como fase de repolarización lenta o fase meseta y se va a caracterizar porque disminuye mucho la velocidad de la repolarización y por eso vamos a tener que existe también a su vez una larga duración del potencial de acción cardíaco y a la vez que va sucediendo esto, vamos a encontrar el final de la contracción y va a iniciar el periodo de relajación en las células miocárdicas. Esta fase también podemos verla como un equilibrio entre las dos corrientes de entrada, ya sea de iones de sodio o de canales o de iones de calcio, junto con el equilibrio de la corriente de salida, que van a pertenecer a los iones de potasio. En esta fase van a predominar la corriente lenta de entrada de calcio, que va a tardar más que en los canales de sodio en activarse. Y esta lenta velocidad de repolarización va a hacer que el potencial de membrana permanezca en torno a los 0 milivolts. Bueno, okay. En cuestión de la fase 3, esta pues va a representar el final de la repolarización. Vamos a tener un aumento de nuevo de la velocidad de repolarización y también el potencial de membrana va a alcanzar de nuevo los valores iniciales o los valores que tenía en su estado de reposo. En esta fase finalmente vamos a tener la inactivación del canal lento de la entrada de calcio, que como les mencionaba en la fase 2, pues va a ser más lenta a comparación de los de sodio. Y finalmente vamos a tener la activación de los canales de salida de potasio. Al final de esta fase se ha restablecido el potencial normal de reposo, aunque en el interior de la célula aún vamos a tener que existe un pequeño exceso de sodio y un déficit de potasio, por lo que en esta fase es donde empieza a iniciar su funcionamiento la bomba sodio-potasio TPasa para extraer este sodio que se encuentra en exceso y para introducir más potasio a la célula. Y finalmente en la fase 4, este es el intervalo diastólico comprendido entre el final de un potencial de acción y el siguiente. En las células automáticas, este potencial va a ser plano y va a ser dependiente de los canales de potasio y también de la bomba de sodio. Y en las células automáticas, ese potencial va a ser inclinado, va a depender del nivel de canales de sodio, específicamente en el sistema His-Purkinje o también
de los niveles que tenga de calcio, en el caso de los nodos sinoauricular y atrioventricular, que se van a encontrar en su estado de reposo. Y pues como pueden ver, una vez que sucede esto, estos mismos canales pues van a estar disponibles para que se pueda iniciar una lenta despolarización diastólica. La siguiente, por favor. Y bueno, si es un poquito complicado entender todo lo que les acabo de mencionar, podemos ver de alguna manera en esta imagen todas las características resumidas y un poco más simplificadas. Que continúe su compañera Velasco, por favor. Sí. Sí, doctor. Bueno, rápido nada más supongo que mi compañera lo iba a explicar, pero aquí vemos las características del potencial de acción de las células cardíacas como tal, y bueno, es la forma en la que las fases se pueden, vamos a verlas en esta parte resumidas. En la fase 0 la despolarización rápida, en la fase 1 el inicial de repolarización con el inicio de la apertura de los canales de salida de potasio. También en la fase 2, la fase meseta de repolarización con la entrada lenta de calcio. En la fase 3 también la fase final de repolarización, en donde vamos a ver la salida de potasio para restaurar el potencial de membrana. Y pues ya en la fase 4 vamos a ver el punto en el que ya se llegó al potencial de reposo. Siguiente, por favor. Bueno, en esta parte que también es del potencial de los potenciales de acción, las características de los potenciales de acción van a ser diferentes dependiendo de su origen y del tipo de célula cardíaca que vamos a estar estudiando. Esto va a ser debido a las diferencias de las corrientes iónicas que las van a constituir y las que podemos ver en esta imagen. Ahora, de forma general, la diferencia entre las células de respuesta lenta y las células del sistema de conexión va a ser que tienen una función de marcapasos y que se diferencian de la respuesta rápida o de las células miocárdicas, ya que la corriente de despolarización, que va a ser la fase 0, es más lenta, no se presenta una fase de repolarización precoz o lo que sería la fase 1, y tampoco se va a presentar una fase 2 o fase de meseta. También en esta parte tenemos que recordar que van a presentar una fase de repolarización, fase 3, y pues ya finalmente el potencial de membrana en reposo, que es la fase 4 en las células de respuesta lenta, es menos negativo que en las de respuesta rápida. Y bueno, de hecho no presentan un potencial de membrana en reposo verdadero, sino aumentan lentamente su voltaje a partir del punto de mayor electronegatividad, o sea, el potencial diastólico máximo, hasta el inicio de la despolarización, que ya va a ser en la fase 0. Gracias. Ahora, en esta parte vamos a ver la relación de los fenómenos celulares y el electrocardiograma. Y bueno, para empezar, el potencial de acción cardíaco se corresponde con el electrocardiograma en la parte en la que el miocardio, en el miocardio auricular, la fase 0 del potencial de acción de todas las células auriculares se corresponde con la onda P. Después tenemos que la fase 2, que representa el intervalo PR, va a reflejar la velocidad de conducción a través del nodo auriculoventricular. Y la fase 3 va a representar la onda T, y esto va a ser debido a la repolarización auricular. Ahora, en el miocardio ventricular, la fase 0, que va a ser del potencial de acción, se va a corresponder con el complejo QRS, y en la fase 2 va a corresponder al segmento ST, y ya en la fase 3 lo vamos a ver correspondido con la onda T. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la velocidad de conducción, la velocidad de los impulsos eléctricos a través del corazón es muy variable y, bueno, esto va a ser dependiendo de las propiedades de las diferentes partes del sistema de conducción y también de las células miocardiales. Es más rápida, donde la velocidad es más rápida es de las células del sistema de His-Purkinje, que va a ser de unos 2 metros por segundo, a la más lenta, que la vamos a encontrar en los nodos sinoauricular y el auriculoventricular, que va a ser de 0.01 a 0.5 metros por segundo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener que, vamos a empezar a hablar del periodo refractario, que como tal es el tiempo necesario para que después de cada latido del corazón se recupere la capacidad de ser excitable.
Y esto va a comprender desde la fase 0 y va a acabar al final de la fase 3, que a nivel de electrocardiograma vamos a ver que va a abarcar todo el complejo QRS hasta la onda T. Esto también vamos a tener que, bueno, esta parte va a tener una duración aproximada de 150 a 300 milisegundos y vamos a encontrar el periodo refractario dividido en dos, que va a ser el periodo refractario absoluto y el relativo. En esta parte vamos a tener que el periodo refractario absoluto va a iniciar en la fase 0 y va a acabar hacia la mitad de la fase 3 del potencial de acción de la membrana en torno al pico de la onda T. Va a ocupar aproximadamente 2/3 del tiempo refractario total. Y en las células dependientes de sodio vamos a tener que son como tal las células musculares, las auriculares ventriculares y las del sistema de His-Purkinje. Su periodo absoluto se debe a la inactivación de los canales de sodio y por esta misma parte, las células miocárdicas no pueden llegar a contraerse ni el sistema de conducción va a poder transmitir los impulsos. Ahora, en relación al periodo refractario relativo, vamos a tener que se inicia en la fase, al final de la fase 3, que va a ir correspondiendo a la fase descendente de la onda T, y esto se va a producir porque durante este periodo aumenta progresivamente el número de los canales de sodio que pasan a un estado de reposo y pueden activarse con lo que aumenta la excitabilidad y la velocidad de conducción de las células miocárdicas, debido a que el potencial de membrana se va a acercar al potencial de umbral. Aparte, un estímulo suficientemente intenso va a llegar a producir el potencial de acción prematuro, que va a ser como tal la extrasístole, y que tendrá una velocidad de conducción más lenta de lo habitual y podrá facilitar la aparición de las arritmias por la reentrada, y sobre todo esto se va a presentar en los pacientes con alteraciones de la conducción o que estén con uso de antirrítmicos de clase 1, que en este caso van a ser los que van a inactivar la corriente rápida de sodio. Siguiente, por favor. Ahora, retomando lo de las características de las células, vamos a continuar con el automatismo, y esta es la capacidad de algunas células cardíacas de despolarizarse espontáneamente durante la fase 4. En esta parte llegan al umbral, al potencial de umbral, que va a ser de menos 55 milivolts, y se van a despolarizar sin la necesidad de un estímulo externo. Ahora, en condiciones normales, solo las células de los nodos, que va a ser la sinoauricular y la auriculoventricular, o también las del sistema de His-Purkinje, tienen esta propiedad. En esta parte del marcapasos dominante, que por lo regular va a ser el sinoauricular, es el que tiene una frecuencia de descarga más rápida y que mantiene su dominio sobre los restantes debido al fenómeno de supresión por sobreestimulación. Y bueno, esto se debe a la despolarización repetida a una frecuencia mayor a la propia. Ahora, esta parte que acabamos de ver, se debe a que durante la fase 4, las células automáticas, cuando alcanzan su potencial de reposo, se van a caracterizar por presentar una despolarización lenta y progresiva, que va a desplazar el potencial de membrana a valores menos negativos, y van a generar un nuevo potencial de acción cuando alcanza el potencial de umbral. Esto debido a la capacidad de mantener activas las corrientes de reentrada a través de los canales de sodio. Y bueno, en este caso van a ser en los casos del sistema His-Purkinje o de calcio, como va a ser en los nodos, que va a ser también sinoauricular o auriculoventricular, sin la necesidad de un estímulo externo. Siguiente, por favor. Ahora, en esta parte vamos a tener el control de la función cardíaca, que, bueno, aunque el impulso eléctrico se va a iniciar en las células cardíacas automáticas, en el nodo sinoauricular van a existir sistemas de regulación para este proceso, que esto va a estar dado por los sistemas nerviosos autónomos simpático y el parasimpático, con efectos opuestos entre sí. Entonces, en la parte del sistema nervioso simpático, vamos a tener que, debido a la noradrenalina liberada y la adrenalina liberada por la médula suprarrenal, estos van a estimular a los receptores beta-1 adrenérgicos cardíacos y se van a activar los canales de entrada de calcio, que van a aumentar la contractibilidad y además van a cortar el periodo refractario del nodo auriculoventricular, con lo que va a ser capaz de aumentar la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la presión arterial.
Ahora, en la parte del parasimpático, vamos a tener que debido a la acetilcolina liberada por los nervios parasimpáticos, se van a estimular los receptores muscarínicos y se van a activar la salida de los canales de salida de potasio, de forma que los nodos sinoauricular y el sistema de Purkinje se van a, van a tener la capacidad de hiperpolarizar y el potencial van a hiperpolarizar el potencial de membrana y se va a aplanar la pendiente de despolarización de la fase 4. Y ya en el nodo auriculoventricular, este va a disminuir la velocidad de conducción y va a prolongar el periodo refractario, facilitando los bloqueos a ese nivel, causando el efecto contrario al sistema nervioso, bueno, al simpático. Siguiente, por favor. Ahora, en cuestión al vector y dipolo, el vector es la representación gráfica del potencial eléctrico que va a generar el flujo de corriente y es la resultante de la suma de todas las fuerzas eléctricas del corazón. Esto va a hacer que va a apuntar todas las cargas positivas. Si de forma hipotética colocáramos microelectrodos en 2 puntos del espacio extracelular que rodea a la célula cardíaca, observaríamos lo que vemos en la imagen, que bueno, nos va a mostrar que mientras la célula cardíaca se encuentra en un estado de reposo, el interior va a ser negativo, debido a la concentración de iones de fosfato, sulfato, a las proteínas aniónicas, y bueno, en la parte exterior vamos a ver que se mantiene positivo debido a una alta concentración extracelular de sodio. Y ya, bueno, en este punto, en este casi los 2 puntos extracelulares mantienen el mismo voltaje, considerándose a la célula que está en un estado polarizado. Ahora, en la siguiente imagen, que está de lado, vamos a tener que cuando se presenta un estímulo eléctrico, se va a producir la despolarización, abriéndose los canales de entrada de sodio o de calcio, con lo cual en el interior se va a hacer positivo y el espacio extracelular se va a hacer negativo. En el frente de la despolarización se va a formar lo que se va a denominar un dipolo, que es como tal, va a estar constituido por la carga negativa y otra positiva que se van a desplazar. Si se colocara un electrodo en la zona de paso de activación, se va a detectar la positividad, o sea, se va a registrar una deflexión hacia arriba, como se ve, que hasta que un dipolo detecta la negatividad, donde se va a reflejar también la deflexión hacia abajo. Ahora, en la imagen de abajo vamos a tener que cuando se completa la despolarización, comenzará la repolarización en el mismo punto donde se inició la despolarización. Entonces comenzará la repolarización y la célula se hará de nuevo negativa por dentro y positiva por fuera por la salida al exterior de los iones de potasio. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las arritmias, vamos a ver que como tal el término de arritmia cardíaca implica no solo la alteración del ritmo cardíaco, sino que también cualquier cambio de lugar en la iniciación o en la secuencia de la actividad eléctrica del corazón que se aparte de lo normal. Ahora, los mecanismos responsables de las arritmias cardíacas se van a dividir en la formación del impulso, como va a ser el automatismo, siendo este normal alterado o anormal, o bien por la actividad desencadenada donde se abordan los postpotenciales, y dado por la conducción del impulso donde se encuentra la reentrada, ya sea anatómica o funcional, que esto, bueno, se va a abordar más adelante. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de las alteraciones del automatismo se van a presentar 2 situaciones. Cuando es un automatismo normal alterado, que como se mencionó previamente, algunas de las células cardíacas especializadas, como las del nodo sinoauricular, el auriculoventricular y el sistema de His-Purkinje, poseen esta actividad. Entonces, la actividad simpática, en cambio, va a aumentar la frecuencia sinusal. Y bueno, en esta parte las catecolaminas van a aumentar la permeabilidad de los canales de calcio tipo L, van a incrementar la corriente de entrada de calcio y la actividad simpática va a favorecer a los potenciales de membrana FONI, con lo que aumenta la pendiente de repolarización de la fase 4. También vamos a tener la parte de las anomalías metabólicas, como va a ser la hipoxia o la hipopotasemia, que pueden llegar a potenciar la actividad automática normal y como consecuencia de la inhibición de la bomba de sodio-potasio, se va a reducir las corrientes repolarizantes y va a haber un aumento de la pendiente de repolarización diastólica de la fase 4. Ahora, la característica distintiva del automatismo normal es la supresión por sobreestimulación,
que también es conocido como overdrive suppression, que va a ser como tal, es la sobreestimulación de una célula de marcapasos a una frecuencia más rápida que su frecuencia intrínseca. Esto va a originar como tal una disminución de la pendiente de fase 4, que se produce por la potenciación de la actividad de la bomba de sodio y potasio. Y una vez finalizada esta parte de la sobreestimulación, vamos a tener que se produce un retorno gradual a la frecuencia de descarga intrínseca, que se denomina periodo de calentamiento. Este mecanismo es importante, desempeña un papel crucial porque va a ser muy importante en el mantenimiento del ritmo sinusal, porque va a inhibir de forma continua la actividad de las células. Ahora, también vamos a tener el automatismo anormal. En las células miocárdicas de los aurículas y ventrículos no muestran una actividad espontánea, sino que pueden llegar a presentar automatismo. Y bueno, se va a relacionar el automatismo anormal en los casos de potasio extracelular elevado, con un pH intracelular bajo y con un exceso de catecolaminas, donde existe una interacción de numerosas corrientes que de forma conjunta dan lugar a una corriente despolarizante de entrada y a una reducción de la conductancia de potasio. Siguiente, gracias. Bueno, en esta parte de la actividad desencadenada vamos a tener que la iniciación del impulso causada por los potenciales, esto es decir, oscilaciones de potencial de membrana que se van a producir durante o inmediatamente después de una PA precedente. Entonces vamos a tener que existen dos tipos de postpotenciales, los tardíos y los precoces. En la parte de los tardíos vamos a ver que se presentan en la fase 4 por una elevación de las concentraciones de calcio intracelular, lo que va a dar lugar a las oscilaciones correspondientes capaces de desencadenar un nuevo PA. Ahora vamos a tener que el uso de digitálicos, cuyo mecanismo actúa a nivel de la inhibición de la bomba de sodio y potasio, va a fomentar la liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico. En esta parte, las catecolaminas también pueden llegar a causarlo al producir una sobrecarga de calcio intracelular a través de un aumento de los canales tipo L de calcio y por la corriente de intercambio de sodio y calcio. Ahora, en la parte de los postpotenciales precoces, vamos a tener que se pueden presentar en la fase de meseta. Esto está relacionado con la corriente de calcio de los canales tipo L, o en la fase de repolarización tardía. En la tabla vamos a ver que se muestran las situaciones que pueden llegar a la formación de postpotenciales precoces. Y bueno, en esta parte también tenemos que recordar que hay muchos otros fármacos que pueden llegar a predisponer a la formación de este tipo de potenciales, especialmente cuando se asocian a hipopotasemia y o a bradicardia, que van a ser factores adicionales que van a causar una prolongación del PA. Ahora, las catecolaminas pueden llegar a potenciar la aparición de PPP, que va a ser, se va a presentar esta parte al elevar los precoces, disculpen, dije PPP, al elevar la corriente de calcio, y bueno, en esta parte vamos a tener que su efecto en el incremento de la frecuencia cardíaca junto con el aumento de la corriente de potasio que producen, va a reducir de forma efectiva la duración de la PA y por lo tanto de los potenciales. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de la reentrada, vamos a tener que normalmente un impulso eléctrico originado en el nodo sinusal se va a propagar por las aurículas, por una parte, y por otra parte va a difundir hacia los ventrículos a través de los haces internodales, del nodo auriculoventricular, de las de His, de las ramas de las de His y de la red de Purkinje. Todo esto va a producir la activación de las células miocárdicas, y una vez que los ventrículos se han activado, el impulso cardíaco se va a extinguir, y ya no se va a encontrar un nuevo tejido en condiciones de despolarizarse. Ahora, como tal, el concepto de reentrada va a implicar que un impulso no se va a extinguir después de haber activado el corazón, sino que puede llegar a excitar las fibras previamente despolarizadas. Ahora, vamos a necesitar ciertas condiciones necesarias para que se produzca la reentrada. Estas van a ser, como mencionan, la primera va a ser el bloqueo unidireccional de un impulso en algún lugar, que habitualmente va a ser el impulso que corresponde a una extrasístole. La reentrada, la lenta propagación del mismo sobre una ruta alterna,
y la reexcitación del tejido proximal al lugar inicial del bloqueo en una dirección retrógrada. Siguiente, por favor. Ahora, los requisitos para que se produzca la reentrada van a ser que lo primero se necesita de un sustrato, es decir, el tejido cardíaco con diferentes características electrofisiológicas y propiedades de conductividad y de refractariedad. Vamos a tener también una zona de bloqueo, que esta puede llegar a ser anatómica, funcional o de ambos tipos, y esta va a ser una zona de tejido inexcitable alrededor de la cual se pueda circular el frente de una onda. Vamos a necesitar también un bloqueo de conducción unidireccional, un trayecto de conducción lenta que va a permitir como tal que se cree un retraso suficiente en la conducción para permitir la recuperación del tejido refractario, una masa crítica de tejido que puede sostener los frentes de onda de reentrada circulante y un desencadenante que va a ser como tal el que lo va a iniciar. Siguiente, por favor. Ahora, en la reentrada anatómica o también denominada clásica, el mecanismo de reentrada clásico se basa como tal en un obstáculo anatómico no excitable rodeado de una vía circular en la que el frente de onda puede llegar a reentrar. Ahora, el inicio y el mantenimiento de la reentrada van a depender de la velocidad de conducción y del periodo refractario de cada vía, los cuales van a determinar como tal la longitud de onda, que va, como tal la longitud de onda la vamos a tener como longitud de onda es igual a, bueno, como tal, a la velocidad de conducción por el periodo refractario. Todo esto para que se produzca la reentrada, y la longitud de onda debe de ser como tal más corta que la longitud de la vía. Ahora, en el intervalo o gap excitable, este es un concepto clave para poder comprender el mecanismo de reentrada. Vamos a tener que se denomina intervalo o gap excitable al miocardio excitable que existe en el frente de la onda de reentrada y la cola de la onda precedente. Bueno, la parte de la imagen es esta parte, donde está la cola de la onda y el frente de la onda de reentrada. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener la reentrada funcional, que esta van a ser los circuitos de reentrada funcionales, perdón, que pueden deberse a mecanismos como va a ser la reentrada del circuito de guía, donde el impulso va a circular alrededor de un núcleo central que se mantenía en un estado refractario al ser bombardeado constantemente por impulsos. También vamos a tener la reentrada anisotrópica, que esta va a hacer referencia a la dependencia de la velocidad de propagación del impulso con la dirección en la que lo hace en el músculo cardíaco. Esta depende de la estructura y de la organización de los miocitos, con un mayor número de canales capaces de propagar el impulso longitudinalmente y que para propagarlo sean capaces de propagarlo transversalmente. Ahora, también tenemos la reentrada en 8, que consiste como tal en dos frentes de onda concomitantes que van a circular en un sentido contrario, es decir, horario-antihorario. Y bueno, esto va a ser alrededor de dos arcos funcionales o fijos de bloqueo que se van a funcionar en una vía común central. También vamos a tener la parte del reflejo, que es una subclase particular de reentrada, y que esta se va a producir en un segmento de tejido lineal. Esta va a ser en la que el impulso se desplaza en ambas direcciones por la misma vía. Y bueno, también tenemos, por último, ya la reentrada de onda espiral, que va a ser también conocida como de rotor, y esta se va a dar cuando la actividad de onda espiral se va a producir en 3 dimensiones. Este fenómeno se denomina scroll waves, que va a ser como tal pues esto, y el término de rotor hace referencia al origen de la rotación y a la onda espiral, o que va a ser la forma de la onda emergente. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, en la parte del reciclaje y del encarrilamiento de las arritmias de reentrada, vamos a tener que el reciclaje como tal es el acto de adelantar un impulso de taquicardia como consecuencia de estímulos eléctricos aplicados prematuramente. Ahora, en esta parte del primer complejo de la taquicardia, tras el extraestímulo, debe de tener las mismas características morfológicas y la misma duración del ciclo que antes del extraestímulo.
y la pausa hasta este primer complejo de taquicardia debe de sufrir reciclaje y por lo tanto debe de ser menos del doble de la duración del ciclo de la taquicardia. Ahora, para que se produzca el reciclaje en una taquicardia, el frente de la onda estimulado debe de llegar del lugar de donde se ha aplicado al circuito de la taquicardia. Bueno, en esta parte tenemos que saber que cuanto más próximo se encuentra el punto de estimulación, menos va a ser la prematuridad necesaria. Y bueno, en esta parte entra en el intervalo, va a ser capaz de entrar en el intervalo excitable. Una vez penetrando en el circuito, se va a propagar en ambos sentidos y va a colisionar en sentido retrógrado con el impulso de taquicardia previo. Ahora, en esta parte, mientras el sentido anterógrado se propaga, saldrá del circuito antes de lo esperado y vamos a ver que la taquicardia continuará inalterada. Ahora, en la parte del encarrillamiento, esta parte es el reciclaje continuo de un circuito de taquicardia. Esto va a hacer que durante la sobreestimulación externa, todo el tejido miocárdico va a mantener la frecuencia de estimulación aplicada. Con el cese de la estimulación eléctrica o la reducción de su frecuencia por debajo de la frecuencia intrínseca, se va a reanudar la morfología y la frecuencia intrínseca previas a la sobreestimulación. Bueno, ahora en esta parte del electrocardiograma, vamos a tener que el electrocardiograma se va a trazar como tal en un papel cuadriculado denominado papel de registro y este se va a encontrar formado por cuatro cuadros grandes, se va a encontrar formado por cuadros grandes que contienen a su vez cuadros pequeños. Ahora, en la parte del sentido horizontal vamos a tener que, pues en esta parte vamos a medir como tal el tiempo y el papel debe de correr a una velocidad de 25 milímetros por segundo y de esta forma cada cuadro pequeño equivaldría a 0.04 segundos. Ahora, cada cuadro grande tiene 5 cuadros pequeños. Por lo tanto, vamos a ver que el cuadro grande va a equivaler a 0.2 segundos y a su vez 5 cuadros grandes equivalen a 1 segundo. Ahora, en el sentido vertical vamos a medir el voltaje. Bueno, como tal, vamos a tener que si un equipo que se encuentra calibrado debe de marcar un milivolt en 2 cuadros grandes. Entonces, estas características en conjunto nos van a permitir tener una medición adecuada de cada uno de los componentes del registro electrocardiográfico. Siguiente, por favor. Que continúe su compañera Reyes, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, seguimos con el electrocardiograma y otro factor que va a influir en la correcta toma de va a ser la localización de los electrodos. Las derivaciones unipolares precordiales que corresponden con B1 a B6 las debemos de colocar sobre la piel desnuda y previamente debe ser limpiada con una torunda alcoholada y se van a colocar los electrodos de la siguiente manera. Vamos a buscar la horquilla external, el cual se va a localizar en el ángulo de Lewis que se encuentra a nivel de la segunda costilla. Justo abajo encontraremos el segundo espacio intercostal y seguimos contando los espacios intercostales hasta el cuarto. Entonces vamos a colocar la primera derivación, la B1, en el cuarto espacio intercostal en línea paraesternal derecha. La B2 va a ir en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B4 va a ir en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. Y B3 la vamos a colocar entre el B2 y el B4. B5 lo vamos a colocar en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior izquierda. B6 igual en el quinto espacio, línea axilar media axilar izquierda. Y bueno, también se mencionaba en otras bibliografías que lo refieren como la unión de la línea media axilar y la prolongación de la línea de la unión entre B4 y B5. Y para las derivaciones unipolares vamos a colocar los electrodos en los brazos y en la pierna izquierda. ABL lo vamos a colocar en el brazo izquierdo, ABR en el brazo derecho y ABF en la pierna izquierda. Y bueno, ya debemos de asegurarnos que el paciente no tenga ningún tipo de joyería y que se mantenga lo más quieto posible para evitar interferencias durante la medición del electrocardiograma. La que sigue, por favor. Las derivaciones unipolares
nos van a explorar el corazón desde un plano frontal. Por lo tanto, si los dipolos de activación se acercan, producirán una deflexión positiva y si se alejan, será negativa. Y esto lo vamos a observar con la dirección de los vectores, que al acercarse o alejarse nos van a producir la siguiente morfología del QRS en estas derivaciones. Por ejemplo, en la derivación ABR va a iniciar negativo en los vectores 1 y 2 y en la zona de transición en el vector 3. Y el QRS va a ser predominantemente negativo. En la derivación ABL va a variar con la posición del corazón el complejo QRS. Horizontal en B2 va a apuntar hacia ABL, por lo tanto va a ser predominantemente positivo el QRS, y vertical el B2 va a ser predominantemente negativo el QRS. En la derivación ABF va a ser contrario a la ABL, entonces horizontalmente va a ser predominantemente negativo el RS y vertical predominantemente positivo el QRS. En los pacientes que tienen el corazón con posición eléctrica intermedia, B2 la vamos a ubicar entre más 30 grados y más 60 grados. Por lo tanto, van a caer en el lado positivo de ABL y ABF. Y en estos casos, el complejo QRS va a ser positivo en ambas derivaciones. Entonces, pues también va a depender del paciente. La que sigue, por favor. En cuanto a las derivaciones bipolares estándar, sabemos que se registra la diferencia de potencial entre dos derivaciones. La D1 va a ser igual a la ABL menos ABR, D2 va a ser igual a ABF, ABR, y la D3 va a ser ABF, ABL. Y estas derivaciones se van a proyectar en un triángulo llamado el triángulo de Einthoven. Una característica útil es que todos los electrocardiogramas deben cumplir con la ley de Einthoven, y de no ser así se debe a que alguna de las derivaciones puede estar mal colocada. Y esta ley se va a deber al fenómeno eléctrico de despolarización y repolarización cardíaca. Al medirse desde diferentes puntos, mientras una derivación se vuelve positiva, la opuesta se va a volver negativa, dándonos como el resultado en esta ley que D1 más D3 debe ser igual a la D2. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a tener la nomenclatura electrocardiográfica. Y bueno, para empezar a entender esta parte de la lectura, lo vamos a dividir por partes. Vamos a iniciar con la activación auricular, lo cual va a originar la primera transcripción de la activación, denominada, la vamos a denominar como la onda P, la cual va a registrar la activación eléctrica de las aurículas y la generación por lo tanto, de la activación desde el nodo sinoauricular. La onda P, sus datos más importantes y que indican la normalidad de la activación auricular, van a ser que siempre será positiva en D1 y va a ser negativa en ABR. Esta no debe de medir más de 0.1 segundos en duración, es decir, 2 cuadros pequeños y medio de ancho, y 0.5 milivolts de voltaje, 2 cuadros pequeños y medio de altura. Entonces debe tener estas características. En la imagen podemos notar la presencia de la onda P, la cual nos habla de un ritmo sinusal, del cual pues vamos a hablar un poquito más adelante, y podemos notar cómo las flechitas nos ayudan a identificar la onda P positiva en D1 y cómo es negativa en ABR. A esta onda pues nos va a seguir el segmento PR, el cual se va a medir al final de la P y al inicio del complejo QRS, o también, bueno, se le llama intervalo PR, desde el inicio de la P al inicio del QRS. Cuando el impulso alcanza el nodo auriculoventricular, se refleja un retardo en la velocidad de conducción, y este retardo va a señalar en el trazo una pequeña pausa o una línea isoeléctrica al concluir la onda P. Aquí no va a existir ni deflexión ni no va a ser ni positiva ni negativa. Y este segmento va a tener de duración no mayor a 0.20 segundos en los adultos. Y bueno, es decir, que no debe de medir más de 5 cuadritos pequeños. Al superar este punto, la activación se va a pasar a los ventrículos. Y en la imagen lo vamos a ver que el intervalo PR normal va a estar medido en la derivación de 3, desde el inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Y bueno, ahí se ve la flechita, el cual mide más o menos 4
4 cuadros pequeños, es decir, 0.16 segundos. La que sigue, por favor. La rama izquierda del haz de Higgs es anatómicamente más corta y se va a ramificar en fase temprana, por eso su activación va a pasar primero en las porciones mediales de la superficie septal izquierda. Y la rama derecha es más larga y se va a ramificar en fase tardía, casi hasta alcanzar el músculo papilar derecho. Y pues para, bueno, estas ramas que pues, nos van a propiciar la activación ventricular, se va a expresar en el intervalo llamado complejo QRS. Le vamos a llamar a la onda P a la primera deflexión negativa del complejo de activación ventricular. La onda R es la primera deflexión positiva y puede o no ser precedida por la onda Q. La onda S es la segunda deflexión negativa. A esta se le sigue la onda R, lo cual es la segunda deflexión positiva precedido de una onda S. Y esta activación ventricular expresa distintas morfologías en las derivaciones y puede observarse como RS, QRS o RS. O sea, pueden tener diferente orden. Expresar mayúsculas o minúsculas en este complejo va a depender si las ondas son grandes o pequeñas en su magnitud. Una pequeña deflexión negativa la vamos a representar como una pequeña onda y se representa como una Q minúscula. Y una onda R grande en magnitud la vamos a expresar con mayúscula. En la imagen podemos observar un ejemplo de la nomenclatura de los distintos complejos QRS en relación con su magnitud y su sentido de las ondas, el cual nos va a permitir entender un tema que pues vamos a abordar más adelante. Y el complejo QRS no debe tener una duración mayor a 0.1 segundos, es decir, 2 cuadros pequeños y medio de ancho, y su duración mayor va a estar relacionada con el crecimiento ventricular o que tengamos un bloqueo de rama. La que sigue, por favor. Y bueno, en relación a lo que mencionamos antes de la expresión de la magnitud, tanto en mayúsculas como minúsculas, la activación ventricular obedece los siguientes vectores de activación. En el vector 1, o también llamado vector septal, este es ya que el tabique interventricular va a ser el primero en despolarizarse. El primer ventrículo, el primer vector de activación es el vector septal y este se va a dirigir hacia abajo, hacia adelante y a la derecha. Se activa a la pared libre del ventrículo derecho y se aleja de la pared libre del ventrículo izquierdo. Tiene fuerza eléctrica baja, por lo cual va a originarnos deflexiones pequeñas. Las derivaciones unipolares que van a registrar un acercamiento se van a expresar como una onda R minúscula y un alejamiento lo vamos a expresar como una onda Q pequeña. La B1 y B2 nos va a... bueno, aquí vamos a observar acercamientos, por lo que vamos a entender que veremos una onda R, y en B5 y B6 va a ser el inicio de la activación, lo cual nos va a revelar la forma en que se aleja la onda Q. En el vector 2, la fuerza eléctrica puede ser de gran magnitud y va a apuntar hacia atrás y a la izquierda, y su función va a ser la activación de la pared libre del ventrículo izquierdo. Sus derivaciones que detectan acercamiento van a revelar aquí una gran onda R, y las derivaciones donde se ven al ventrículo izquierdo van a ser B5 y B6, y las derivaciones B1 y B2 van a registrar su alejamiento, por lo que vamos a ver una gran onda S. En el vector 3, o también llamado vector basal, es un vector cuya fuerza eléctrica es de una magnitud pequeña y va a apuntar hacia las porciones basales del ventrículo derecho, hacia la derecha, arriba y hacia atrás. En las derivaciones B1 y B2 vamos a observar un acercamiento, aunque va a ser debido a la baja fuerza eléctrica, casi no se puede ver un trazo, pero en B5 y B6 podemos observar el alejamiento, lo que nos describe una pequeña onda S. B3 y B4 se conocen como las derivaciones de transición o transicionales, ya que en ella vamos a describir una misma magnitud tanto en la onda R como en la S.
Y en esa imagen podemos observar a los diferentes vectores de activación ventricular y la morfología normal de un complejo QRS en las derivaciones precordiales con base a lo expresado por los vectores. En la imagen 2, como complemento, hemos de recordar un término frecuente en la nomenclatura, el cual es la deflexión intrínsecoide, y esta es una medida de tiempo y registra el punto de cambio del vector de activación que se observa en una derivación particular. Y esta se va a medir desde un inicio de complejo QRS hasta el vértice de la onda R. Y va a ser muy frecuente medirla en las derivaciones precordiales y su medida no debe de exceder el más o menos 0.05 segundos. La que sigue, por favor. Al concluir la activación ventricular, sobreviene la fase de recuperación o nuestra repolarización ventricular. Y esta se va a representar en el trazo con el segmento ST y la onda T, que la onda T representa la repolarización ventricular. En el segmento ST no debe de estar deprimido por debajo del PR ni debe de estar elevado. Su punto de inicio se le llama punto J y la depresión o elevación de este punto guarda relación con el punto donde concluyó el segmento PR. Debemos saber que ese segmento ST como onda T cobran gran relevancia en una isquemia miocárdica. En la imagen podemos observar el punto J, el cual es el sitio exacto donde inicia el segmento ST, que normalmente no debe estar ni por debajo ni por arriba, como ya había mencionado, cuando concluye el segmento PR. En cuanto a la onda T, esta debe de ser positiva en la mayoría de las derivaciones. Solamente en la derivación ABR puede llegar debe de ser negativa. En cuanto a su morfología, debemos mencionar que debe de ser asimétrica con un ascenso lento y un descenso rápido, lo cual lo podemos observar en la imagen que se encuentra en la parte inferior. Una onda T simétrica señala alteración que cobra relevancia en los trastornos isquémicos cardíacos. Y la última onda de activación cardíaca y que no siempre se encuentra presente es la onda U. Esta onda es una pequeña deflexión que va a seguir a la onda T y se cree que es efecto de pospotenciales en el inicio de la diástole o repolarización del sistema de Purkinje. Es normal que esta onda no exceda 1 milímetro de amplitud y no represente más del 25% de la magnitud de la onda T. Asimismo, casi sin excepción, debe de ser positiva. Entonces puede o no aparecer. En cuanto al intervalo QT, nos representa la sístole eléctrica y va a abarcar la despolarización como la repolarización ventricular y llega a presentar variaciones con la edad, con el género y con la frecuencia cardíaca. Se va a medir desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. QT va a tener un valor normal de 0.35 a 0.44 segundos y para evaluarlo de forma eficaz debemos de corregirlo de acuerdo con nuestra frecuencia cardíaca. Para ello debemos de calcular el QT corregido con una fórmula que se llama Bassett, que es la pequeña imagen que está en la esquina. Y se va a considerar un intervalo QT prolongado cuando el QT, se considera un intervalo QT prolongado cuando el QT corregido es mayor a 0.45 segundos y es de importancia sobre todo en las arritmias ventriculares de tipo maligno y en pacientes que tengan antecedentes familiares de muerte súbita, sobre todo cuando son muy jóvenes. Y para finalizar y resumir lo anterior, las letras P, Q, R, S, T y U nos va a designar a las 6 ondas principales de nuestro trazo normal y las porciones que separan a las deflexiones las vamos a conocer como segmentos y las distancias entre ondas los vamos a denominar intervalos. La que sigue, por favor. Este cuadro nos explica de manera resumida todo lo anterior, solamente puntualizando pues las cosas más importantes de cada onda, pues que ya les fui mencionando, entonces es como el resumen. La que sigue, por favor. Para hacer la determinación del ritmo,
Debemos recordar que el sitio normal en donde se genera el impulso es nuestro nodo sinoauricular. Cuando esto sucede, nos va a ocurrir la despolarización auricular, lo cual va a quedar registrada con la presencia de la onda P. Y el ritmo normal va a ser nuestro ritmo sinusal, el cual siempre debe existir una onda P antes de cada complejo QRS, que tiene que estar positivo en la D1 y debe estar negativa en ABR. Como vemos, quedan registrados en el cuadro de los criterios para un ritmo sinusal. Y a esto debemos de agregar que el ritmo sinusal lo vamos a definir por la presencia y características de la onda P y el intervalo PR, que debe ser menor a 0.2 segundos, y el complejo QRS, que quiere, esto anudado a que toda onda P debe ir seguida de un QRS, así como también su ritmicidad y regularidad de RR, que son intervalos de PP constantes, y nuestra frecuencia cardíaca que debe de ir entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando llegamos a encontrar una onda P negativa en D1 y positiva en ABR, puede deberse a una anormalidad, pero puede ser una causa frecuente de que sea una colocación incorrecta de los cables, o sea, que tengamos una inversión de las derivaciones. Y también puede llegarse a observar dextrocardia. Y la clave para reconocerlo será observar la morfología de los QRS en las precordiales, y donde observaremos complejos RS en B1, y en las siguientes derivaciones los complejos QRS van a ser más pequeños, como si estuvieran alejándose del corazón. Y para observar el electrocardiograma en la forma habitual, debemos de colocar los cables invertidos, tanto de los brazos como de las piernas, y las precordiales en el lado derecho del tórax. Y otra causa puede ser los ritmos originados en otro sitio distinto del nodo sinoauricular, como el ritmo de la aurícula izquierda o del seno coronario. Cuando tenemos ausencia de la onda P, debe observarse de inmediato la regularidad de los complejos QRS, y debemos de medir la distancia entre cada complejo, y si es regular y constante, puede tratarse de que tengamos un ritmo de tipo nodal, que más o menos van a ser menos de 40, cuando tengamos menos de 40 latidos por minuto, y si no si no se muestra la onda P y la distancia QRS es irregular, es muy probable que el ritmo se encuentre en una fibrilación de tipo auricular. Los pacientes que tengan un marcapasos cardíaco no llegan a mostrar una onda P, sino más bien tienen una deflexión vertical llamada espiga de marcapasos, y la interpretación gráfica del estímulo marcapasos puede observarse antes de cada despolarización auricular. También tenemos el complejo ventricular, o puede también aparecer en ambas. Una alteración especial lo serían los portadores de un marcapasos cardíaco, en el cual no se muestra una P, sino una deflexión vertical llamada pues la espiga de marcapasos. Y en este caso el ritmo se describe como hemos dicho, que es un ritmo de marcapasos. En esta imagen, antes de cada complejo QRS, se observa cómo es este ritmo con un paciente con marcapasos. Y el cuadrito describe de forma general el tipo de ritmos que podemos observar en un electrocardiograma. La que sigue, por favor. Bueno, ese es el cuadrito. La que sigue. Para hacer un cálculo de la frecuencia cardíaca con el electrocardiograma, debemos de considerar, como ya habían mencionado, que el papel va a ir a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Entonces podemos calcular la frecuencia cardíaca en el trazo, y hay diferentes formas de calcularlo. La primera es el cálculo en ritmos regulares. Si vemos que tenemos un ritmo regular, que es decir que más o menos la distancia de los QRS sea exacta o semiexacta y sea muy constante, lo vamos a calcular como frecuencia cardíaca es a 1500 entre el número de cuadros pequeños entre cada complejo QRS. También tenemos la regla de los 300,
en donde un minuto tiene 300 cuadros grandes. Por lo tanto, si tenemos un QRS cada 5 cuadros pequeños, nuestra frecuencia cardíaca equivale a 300. Si la separación es de 2 cuadros grandes, nuestra frecuencia cardíaca es de 150 y así sucesivamente vamos calculándole. 3 cuadros grandes nos va a corresponder a 100 latidos por minuto, 4 a 75, 5 a 60 y bueno, así nos vamos también tenemos el cálculo en los ritmos irregulares y esto si la distancia entre cada complejo de QRS es distinta, se sugiere se sugiere que no se use el primer método, ya que no nos daría una frecuencia cardíaca aproximada y dado que en 30 cuadros grandes pasan 6 segundos, se cuenta el número de complejos QRS que se encuentran en esos 6 segundos y lo vamos a multiplicar por 10, que nos va a equivaler a 60 segundos. Entonces la frecuencia cardíaca es el número de complejos QRS en 6 segundos, 30 cuadros grandes por 10. La que sigue, por favor. Para hacer una determinación del eje eléctrico ventricular, debemos de conocer el círculo unitario, en donde nos muestra las coordenadas de cada derivación y su positividad o negatividad. El eje eléctrico normal va a oscilar entre 0 y más 90 grados, y es decir que de forma normal debe encontrarse en el cuadrante inferior derecho, y para este método debemos de tomar en cuenta no solo las derivaciones D1 y ABF, sino también el eje de las abscisas y las ordenadas. Entonces, en la imagen vamos a observar que D1 se encuentra en el eje de las abscisas y a la derecha marca 0 grados con signo positivo. En el eje de las ordenadas tenemos ABF, que se va a encontrar positivo a los 90 grados. Y como ya mencionamos, para calcular el eje debe considerarse con este método solo la morfología del complejo QRS en D1 y ABF, y debe contarse en el complejo QRS cuántos cuadros abarca en voltaje la positividad y negatividad, y vamos a graficarlas en el círculo. Ya graficadas, la vamos a efectuar una intersección de estos puntos y se va a trazar desde el punto medio del círculo una línea que pase por ese punto de intersección y se muestre el eje eléctrico. Si el eje eléctrico se halla entre más 90 y más 180 grados, se va a encontrar desviado a la derecha. Si el eje se encuentra entre 0 y menos 90 grados, el eje se va a mostrar desviado a la izquierda. Y el cuadro nos va a hablar de las principales causas a la desviación del eje. La que sigue, por favor. Ese cuadro que nos habla de las diferentes causas que nos puedan provocar una desviación de ese eje. La que sigue, por favor. Un monitor de signos vitales es un dispositivo que nos permita detectar, procesar y desplegar de una forma continua los parámetros fisiológicos del paciente, y consta además de un sistema de alarmas que nos va a alertar cuando exista alguna situación adversa o se encuentren los valores fuera de los límites deseados. En nuestra actualidad, dependiendo de la configuración de los monitores, nos puede medir y desplegar información para diferentes parámetros fisiológicos, como lo serían los que están ahí. Nos puede dar electrocardiograma, frecuencia respiratoria, la presión arterial, temperatura corporal, saturación de oxígeno, saturación venosa de oxígeno, gasto cardíaco, dióxido de carbono, presión intracraneal, entre otros, pero pues va a variar en los tipos de monitores. Y los que tenemos diferentes tipos, y los que se mencionan son tipo fijos y son llamados así porque los vamos a encontrar colocados a la cabecera del paciente y van a estar sujetos a la pared a través de un soporte especial, y estos mismos podemos encontrarlos clasificados como de anestesia, puede ser también para adulto, pediátrico o neonatal. Y también vamos a encontrar los monitores de tipo de transporte, y estos los vamos a encontrar clasificados en tipo intrahospitalarios e interhospitalarios, y los primeros son más utilizados para monitorizar a un paciente en su traslado de un área a otra dentro de una misma institución, o los que son utilizados para transportar al paciente de una institución a otra. La que sigue, por favor. Para la monitorización se puede utilizar un desfibrilador monitor de onda bifásica con
marcapasos, que es un equipo portátil de soporte de vida para la descarga eléctrica sincrónica o asincrónica con marcapasos transcutáneo, con el fin de revertir alteraciones de ritmo y de la conducción, así como para el monitoreo de la actividad eléctrica de corazón. Tiene esta monitorización tiene la capacidad de imprimirnos un trazo de electrocardiograma, ya que va a contar con 5 electrodos. Nos va a mostrar un trazo electrocardiográfico, también nos saca la frecuencia cardíaca y dependiendo del equipo nos puede llegar hasta marcar saturación de oxígeno, presión venosa central, frecuencia respiratoria, temperatura y tensión arterial. Además, cuenta con paletas para realizar una desfibrilación y también cuenta con marcapasos transcutáneo. La que sigue, por favor. También tenemos la monitorización con 3 electrodos y esta técnica es capaz de monitorizar las derivaciones de 1, de 2 y de 3, ABL, ABR y ABF y se va a colocar de la siguiente manera. El color rojo va a ir en la línea media clavicular en el segundo espacio intercostal derecho, el amarillo va a ir en la línea media clavicular en el segundo espacio intercostal izquierdo y el verde en la parte inferior izquierda del abdomen. En la que sigue, por favor. También tenemos el sistema EASIG con 5 electrodos y este se basa en la utilización de solamente 5 electrodos para la obtención de un electrocardiograma de 12 derivaciones y se obtiene mediante 4 electrodos activos colocados de la siguiente manera. 2 van a ir en el esternón y 2 en las líneas medias axilar izquierda y derecha al nivel del electrodo inferior colocado en el esternón. Y el quinto electrodo va a ser el de tierra y se va a colocar en cualquier zona que no coincida con las anteriores y va a ser preferentemente en el hipocondrio derecho. La que sigue, por favor. Creo que ya es todo. Ya, eso es todo. Sí, ya sería todo, doctor. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? ¿Todo quedó claro? Todo bien, doctor. Miren, esto es muy importante. Hablamos, por ejemplo, de los potenciales de acción transmembrana, tanto de las células de respuesta rápida como lenta. Importante conocerlos, importante qué pasa con el flujo de iones a ese nivel, porque los fármacos antiarrítmicos actúan ahí en el potencial de acción transmembrana. Entonces, si no sabemos qué pasa en cada fase, ¿verdad? Pues el problema va a ser que tampoco vamos a saber utilizar este tipo de fármacos o saber, ¿verdad?, cómo se representa este potencial de acción transmembrana en el electrocardiograma. Esto es algo también importante porque, bueno, primero en el electrocardiograma vamos a identificar si son arritmias auriculares o ventriculares y dependiendo de eso, sí, vamos a checar, ¿verdad?, qué tipo de antiarrítmico le corresponde. Entonces, esa es la importancia de conocer, ¿verdad?, lo básico de la electrofisiología, ¿verdad? Esa famosa teoría del dipolo es importante, sobre todo nos ayuda, ¿verdad?, o nos facilita el conocer cómo se van formando todos los complejos, sobre todo el QRS, a nivel de las derivaciones precordiales en relación a la activación de los diferentes vectores. Entonces, y por supuesto lo que hablan sus compañeros, ¿verdad? El génesis de las arritmias, esas alteraciones ya sea del automatismo o generación del impulso y las alteraciones en la conducción del impulso y en muchas de las veces en la combinación de ambas alteraciones, ¿verdad? Para que en base a esto, ¿verdad?, identificamos la arritmia, sabemos cuál es su mecanismo y por supuesto podríamos inferir cuál es el tipo de fármaco que vamos a utilizar. Siempre teniendo en cuenta en el diagnóstico diferencial de todas las arritmias que lleguemos a identificar, las famosas H's y las T's. Entonces es algo que no se nos debe de olvidar. Y en relación al electrocardiograma, bueno, acordemos que para poder identificar un electrocardiograma normal, pues primero debemos saber qué es un electrocardiograma normal. Y para eso es que debemos de saber identificar las características del ritmo sinusal. Esas características del ritmo sinusal son 5, ¿verdad? Eso es lo que utilizamos
principalmente en el servicio de urgencias. Entonces, si las tomamos en orden de cómo se inicia y cómo se genera el impulso y se conduce, ¿verdad? Entonces podemos hacer con la onda P, que debe ser, su característica primero es que debe estar presente y que preceda a los complejos QRS, que debe ser positiva, que debe de ir en relación 1 a 1 en relación al QRS, o sea, una onda P por cada complejo QRS, ¿verdad? Solamente puede ser negativa, ya sabemos, en ABR. No nos interesa mucho si mide más en cuanto a duración o a voltaje. ¿Por qué? Porque lo único que nos traduciría es, ¿verdad?, en crecimientos auriculares. Y es raro que un crecimiento auricular nos genere una arritmia, ¿verdad?, que altere el gasto cardíaco, que ponga en peligro la vida del paciente. Sí, entonces eso es algo bien importante. Después vamos a las características, ¿verdad? O la relación, yo le llamo, de la actividad aurículo-ventricular, que es el intervalo PR, el paso del estímulo de la aurícula o del nodo sinusal, ¿verdad? O del nodo auricular a lo que sería el nodo ventricular. Y eso tiene, hablamos de duración. Acuérdense que no estamos hablando de segmento, sino de intervalo. Y el intervalo inicia cuando inicia la onda P y termina cuando inicia la onda R. Y ese intervalo tiene, a su vez, ¿verdad?, por decirlo así, un intervalo de duración que es entre 120 y 200 milisegundos. Si hablamos de que mide 200 milisegundos, hablamos que se puede relacionar a una bradiarritmia. Pero si hablamos, ¿verdad?, que es de una duración menor a 120 milisegundos, estamos hablando de la posibilidad de que se presente una taquiarritmia del famoso, y la más característica es el famoso de síndromes de preexcitación. Entonces, cuidado con eso. Después vamos por el QRS. ¿Qué nos interesa del QRS? Su duración, ¿sí? Ya comentaron sus compañeros que deben de tener una duración de entre 80 y 100 milisegundos. Hay ya quien habla que debe ser hasta, Sodi Pallares, por ejemplo, hablaba hasta 120 milisegundos, ¿verdad? Pero esto sobre todo que nos va a decir cómo es la actividad ventricular. Los cardiólogos muy rimbombantemente hablan, ¿verdad?, que cuando el QRS es mayor a 120 milisegundos, dicen que tiene alteraciones de la despolarización ventricular. Pero eso es algo muy genérico. En urgencias, ¿verdad?, lo que queremos ver es si dura más de 120 segundos, tenemos que corroborar que la arritmia no venga de origen ventricular, y si es un QRS estrecho de duración normal, entonces, ¿verdad?, va a ser una arritmia de origen auricular. Con excepciones, acuérdense que en medicina siempre hay excepciones. Por ejemplo, ¿verdad?, hablamos de los bloqueos de rama completo, ya sea rama izquierda o derecha de las de His, más la arritmia, por ejemplo, una fibrilación auricular, ¿sí? Entonces se puede presentar con QRS ensanchado, pero porque tiene, ¿verdad?, un bloqueo completo de rama, y entonces esa sería la excepción de una arritmia auricular con un QRS ensanchado. Entonces, eso es lo que nos interesa del QRS. Y después nos vamos a la regularidad, ¿sí? El ritmo es constante, el RR es constante, ¿verdad? Entonces debemos de ver si es regular o no, ¿sí? Si el RR es constante, decimos que es un ritmo regular. Si el RR es, ¿verdad?, de duración variable, hablamos de un ritmo irregular. Y la última característica es la frecuencia cardíaca. Si el nodo sinoauricular es el marcapaso fisiológico del corazón, entonces su frecuencia de ese nodo sinoauricular es de 60 a 100 por minuto. Entonces esa sería la frecuencia cardíaca normal que deberíamos de buscar. Ahora, estas 5 características las debemos de buscar en el trazado del famoso dedos largo que vemos al final, ¿verdad?, del trazado electrocardiográfico, y entonces ahí es donde vamos a buscar todas estas 5 características. Entonces de eso no se nos debe de olvidar, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, entonces si ya aprendemos por lo menos eso, que es lo normal, ¿sí?, pues nos va a llamar la atención cuando veamos un electrocardiograma que no tiene alguna de estas 5 características. Entonces, partimos de ahí, de ver o identificar primero lo normal, y después sabremos si presenta o no alguna anormalidad el electrocardiograma que estemos interpretando.
Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo más o preguntar algo más? ¿No? No, creo que no, doctor. Mande. ¿No? Bueno. Muy bien. Si nadie quiere comentar algo más, ¿verdad? O preguntar algo, entonces la próxima clase me toca a mí, el próximo lunes, ¿sí? Yo divido esa plática en una primera parte, la trato de hacer un poquito rápida, que es un resumen de esto que nos acaban de platicar sus compañeros, nada más como una especie de recordatorio, y ya la segunda parte propiamente es el análisis de las arritmias, iniciando por aquellas arritmias letales, según el ACLS, cómo se clasifican, y después las arritmias tanto de, bueno, que son o muy rápidas o muy lentas y que su importancia es porque producen datos de bajo gasto cardíaco. Muy bien, entonces si no hay más, pues